Para Pablo, pues, Dios no solo era doctrina y solo experiencia, y mucho menos era superstición o filosofía. Para Pablo, Dios era alguien al que conocía doctrinalmente, sí, pero al mismo tiempo era alguien muy personal. Tan personal que lo llama mi Dios. Además, en el versículo 20 termina diciéndoles a los filipenses que Dios también es nuestro Padre, lo que nos confirma que somos una familia. Así que en estos versículos vimos a Pablo animándonos a los que, como hijos de Dios que somos, pues que sigamos confiando en nuestro Dios y Padre, que Él será el quien supla todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Como el resto de las cartas del Nuevo Testamento, esta carta a los filipenses tiene el propósito de animar a los creyentes, a aquellos que ya han creído en el Señor Jesús, a seguir confiando en Él, a seguir caminando juntos, como familia y en armonía, en nuestro peregrinaje diario hacia la Nueva Jerusalén. Y en los versículos en los que hoy vamos a profundizar, vamos a ver esto mismo. Vamos a ver que somos una familia en la que unos se animan a otros a seguir peleando la buena batalla. Lo que hoy vamos a ver es a la Iglesia cómo era al principio, cómo la sentían y cómo la vivían sus miembros y lo que producía esa comunión y esa santidad en los demás. Veremos entre líneas y sin que Pablo se dé cuenta de lo que está diciendo, lo que es realmente y de verdad la Iglesia. Pablo todavía nos tiene que decir algo que, sin imaginar que lo estaba diciendo, es muy significativo de lo que era la Iglesia a los comienzos y de lo que consiguió esa Iglesia mostrando lo que era. Vamos a volver a ver los versículos 21 y 22. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Lo que la comunión y la santidad produce, pues que hasta en la casa de César algunos se convierten. Filipenses 4, versículos 21 y 22. Bien, el tema del sermón de hoy es comprobar cómo la Iglesia no es ni un edificio, ni organizaciones complejas, ni liturgias ortopédicas, ni posiciones jerárquicas. La Iglesia es la comunión de los santos. Y esta comunión de los santos, cuando muestra al mundo lo que es, se convierte en un instrumento muy poderoso usado por Dios para que incluso algunos que trabajan o son miembros de la casa de César se conviertan, se rindan a los pies de Cristo. Primera parte, introducción. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Estas palabras son un ejemplo del cariño y la comunión cristiana que podemos observar, no solo en la carta a los filipenses, sino en todas las cartas del Nuevo Testamento. Aquí vemos que, lejos de la estructura jerárquica o de la posición social de unos sobre otros, Pablo y el resto de los miembros de las iglesias se aman y se preocupan los unos por los otros. La carta que vemos lo que vemos en las cartas del Nuevo Testamento es una iglesia viva, es una iglesia llena de amor, de intimidad, de pasión y de comunión. En las iglesias de hoy es más difícil verlo, muy especialmente en algunas confesiones históricas que no soportan la más mínima comparación. Incluso en nuestra iglesia, que escapamos de cualquier formalidad que nos aleje del amor y de la piedad, cuando intentamos vernos reflejados en estas cartas, no pasamos la prueba con muy buena nota. El orden, y lo sabéis, es importante porque es una forma de mostrar respeto a Dios y a los hermanos. Llegar a la hora, venir limpios y arreglados, venir con el entendimiento de a lo que venimos, llegar a la iglesia con la disposición de dar y de recibir, cantar con armonía aunque no tengamos músicos, ser disciplinado en la forma de estar en el local y enseñar esta disciplina a nuestros hijos. Todo esto es importante, más que nada porque refleja la imagen de unos hijos cuyo padre es nada más y nada menos que el Dios que ha creado todo con orden, el orden que vemos en la naturaleza y en el cosmos. Pero esto no tiene nada que ver con una iglesia rígida en su liturgia y que no muestra ni amor ni interés por los que acuden a ella, muy especialmente por los que son miembros de la iglesia. En los versículos de hoy veremos amor y unidad.
el amor y la unidad de una iglesia que se preocupa los unos por los otros. Lo sabemos, todos ellos eran muy diferentes entre sí. Unos eran judíos, otros eran gentiles. Unos eran miembros de la casa imperial de Roma, otros servían en esa misma casa imperial. Unos vivían en Filipos, otros vivían en Roma. Pero daba igual, todos se preocupaban los unos por los otros y se mandaban saludos sin conocerse. Y esto no es natural en el ser humano. Esto no es natural. Es el asombroso amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nadie de nosotros se hubiese interesado jamás por ese otro que no conocemos de nada. Todo lo contrario, nos mostraríamos esquivos ante el extraño al que vemos por primera vez y que no conocemos de nada. Aquí estamos, de todo país, de toda condición, de toda raza, de toda edad y sexo, ¿no? Y juntos alabando al mismo Dios. ¿Estamos satisfechos? Creo que no. Sin duda nos queda mucho por recorrer. Leyendo estos versículos nos podríamos preguntar, ¿nos preocupamos por otros cristianos? ¿Sabemos de ellos y de sus necesidades? ¿Oramos por la iglesia perseguida? Yo sé que en nuestra iglesia sí oramos por la iglesia perseguida, ¿verdad? Pero lo hacemos con verdadera pasión, con el sentimiento de tener el entendimiento de lo que hacemos, del que siente en su corazón el dolor y el miedo del hermano cuya vida está en peligro por causa del Evangelio. ¿O lo hacemos como un trámite, porque está en el boletín de oración? En definitiva, ¿nos preocupamos de verdad por los sufrimientos o estamos centrados en nuestros problemas cotidianos? Tan centrados en ellos que ni nos acordamos de que existen otros hermanos en lugares en los que ser cristiano es una sentencia de muerte. En los versículos de hoy podemos apreciar, entre líneas, el amor y la unión que había entre ellos. En toda esta carta, lo mismo que en el resto de las cartas del Nuevo Testamento, podemos ver el interés que había en la iglesia primitiva por cuidarse, por ayudarse mutuamente y por extender el Evangelio a todo el mundo. Pero se ve algo más. Vamos a ir viendo, pues, palabra a palabra estos saludos finales de Pablo a los filipenses, porque en ellas podemos detectar algo del carácter cristiano que sin duda nos puede ayudar en nuestra vida. ¿De acuerdo?